versículos de la semana pasada, también con los versículos hoy, y vamos a tratar de poner todo junto a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 11 a 15. Oramos, pedimos que el Señor le ayude a entender los versículos y después seguimos con el estudio. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de un medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, Señor, otra vez te pedimos que en este tiempo tú hables por mí sobre estos versículos, que nosotros podemos salir animados en el Señor, que podemos aprender un poco sobre el corazón de Pablo en estos versículos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos sobre símbolos, la palabra símbolos, cada uno tiene un significado. Nosotros podemos pensar sobre un símbolo, a verlo con nuestros ojos y saber sin letras qué ese símbolo significa. Cuando vemos la cruz, pensamos sobre qué? Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el símbolo de una cruz, lo primero que viene en nuestra mente es el sacrificio de Jesucristo. Cuando vemos un símbolo de un carro, lo que hablo es símbolo que está atrás del carro, como de Toyota o de un Nissan o otro, solamente viendo el símbolo pueda decir qué tipo de carro es. Cuando Isaías tenía 4 años, a mí me gustaban los carros, me gustan mucho los carros más del futuro, y yo siempre iba para los car shows, y cuando Isaías estaba pequeño, sabía de memoria todos los símbolos de todos los carros, y a veces pasaba y mencionaba a una persona y dice, oh, eso es un Mazda, eso es un Toyota. La gente, ¿cómo sabe eso? Solamente tiene unos años, pero sabía los símbolos de cada carro. Cuando veo un símbolo de la letra H, ¿qué significa? Hospital, un hospital, no antes también, pero pero está buscando para hospital. El símbolo en la calle con H, vemos hospital. Sin la palabra diciendo hospital, sabemos que es. Cuando vemos un símbolo de una letra M, ¿qué significa? No el carro. Si vas por la calle y marcado, ¿qué dijo marcado? Saúl, tiene hambre, ¿verdad? Tiene hambre, Saúl. Todo de comida. Cuando veo un símbolo M, obviamente no te puedo enseñar el foto, podemos hablar sobre diferentes M, pero el grande, el arch, de ventanas, sin mirar solamente y por eso cuando están viajando por la autopista de los Estados Unidos, que es el iPhone, ellos ponen el símbolo M bien alto para que lo vean de millas en millas, para saber que ya vienen humectanos. Y pueden decir los niños, ¿ustedes ven eso?
es una M, ya mismo vamos a comer, y saben por el símbolo. Ahora esta noche vamos a ver en nuestro pasaje 3 símbolos aquí en este pasaje que significa algo para nosotros como cristianos. En Colosenses capítulo 2, versículo 11 a 15. Como hablamos los pasados semanas estudiando este libro, que la mayor problema en la iglesia de Colosa fue que estaban enseñando falsa doctrina en la iglesia. Había personas que venían a enseñar falsa doctrina y el pastor estaba preocupado por eso. Ahora, cuando hablamos de falso religión, algunos de ellos le enseñan que casi estamos completos en Cristo, que es Jesucristo más algo más, que no es Jesucristo solamente, pero cuando ellos enseñan a muchos de los falsos doctrinas o falsos religiones, dicen Jesucristo más obras, Jesucristo más el bautismo, pero siempre nunca es Jesucristo solo, como nosotros obviamente sabemos que solamente es Jesucristo. Por eso nosotros le llamamos un falso religión, porque no le enseña a nosotros todo que la Biblia le enseña. Por ejemplo, un falso religión le dice que Jesús es importante, pero las obras que nosotros hacemos también es importante para nuestra salvación. Y nosotros sabemos que por nuestra salvación solamente es por la sangre de Jesucristo, no es Jesucristo y obras, es solamente Jesucristo. Algunos dicen Jesús es importante, pero también tienes que ser bautizados para ser salvo, y eso también es incorrecto, solamente es Jesucristo. La falsa religión me enseña que no somos completos en Cristo, necesitamos algo más y Jesús para nuestra salvación, y eso es una falsa enseñanza. Pero la Biblia dice en nuestro pasaje esta noche aquí en Colosenses que nosotros somos completos en Él, en el significado de Jesús, que nosotros solamente necesitamos a Jesús y Él es suficiente para nuestra salvación, y solamente Jesucristo. No es Jesucristo y otra cosa, que fue la enseñanza que le estaba enseñando aquí en la iglesia de Colosas. Ahora esta noche vamos a ver que nuestra salvación depende totalmente en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y estamos completamente en Él. Y para ayudarnos a entender y saber que somos completos en Él, el Espíritu Santo en estos versículos le da 3 símbolos de cómo nosotros somos completos. Y queremos ver esos 3 símbolos en este pasaje. 3 símbolos de amor completo que Dios le da a nosotros. Nosotros tenemos símbolos hoy en día, como hablamos. Uno de esos es el anillo, ¿verdad? Todos tienen el anillo, el mío no sale. El anillo mío se puso chiquito, no el dedo no se puso chiquito. No es que soy gordo, fue que el anillo se puso más chiquito. Pero el anillo es un símbolo de nuestro matrimonio. Nosotros usamos el símbolo del anillo y hablamos del amor de Dios, y que es completo, un círculo completo como anillo. Hablamos del amor eterno de Dios para nosotros. Y la gente, cuando reciben el anillo, no reciben mitad de anillo. Cuando nosotros casamos, Sonia no me dio un anillo, solamente mitad. Me dio uno, obviamente, completamente, ¿verdad? En ese tiempo me salió bien, pero como dije, el anillo se puso pequeño por la humedad y el calor de Puerto Rico. Sí, el anillo barato, eso es. Ellos reciben el anillo completo, es un símbolo de nuestro compromiso con nuestra esposa y nuestro esposo. Y Dios en su palabra le da a nosotros algunos símbolos. Uno de 2 de esos símbolos que vamos a hablar va a ser un poco diferente en nuestra cultura, pero son símbolos.
Pero tú vas a ver en estos tres símbolos esta noche el amor de Dios completo, una completa redención de Cristo para ti. Esos tres símbolos van a ser circuncisión, número 1, el bautismo, número 2, y la última va a ser una carta de una deuda que fue pago. Vamos a ver esos tres en este pasaje. Ahora, yo sé que hablamos sobre versículos 10 a 13 los pasados semanas, pero voy a tocarlo otra vez porque versículos 14 y 15 de esta noche quiero mirar y que van juntos estos versículos y queremos ver esos versículos juntos sobre los símbolos. Dios también le da tres ilustraciones para enseñarnos cuánto del amor y enseñarnos que completo nuestra salvación es. Cuando hablamos de estando completo en Él, que enseña aquí en versículo 10, lo primero que queremos saber es cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, Dios le da un corazón completamente nuevo. Cuando nosotros, a ese momento de salvación, Dios le dio a nosotros un corazón completamente nuevo, un corazón renovado en Jesucristo. Vamos a ver el versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Dice, en Él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sabemos que en la iglesia de Colosa había enseñanza que no estaba bien, que los falsos profetas estaban enseñando en la ciudad y también dentro de las iglesias. Ellos tenían una filosofía pagana combinado con el legalismo judío. Por ejemplo, los judaizantes, ¿verdad? Fueron un grupo que enseñaba que Jesús estaba bien, pero que tenía que seguir las leyes de Moisés para ser salvos. Eso fue uno de los grupos que estaban predicando. Otros decían que Jesús estaba bien, pero que tenía que seguir las ordenanzas del judaísmo, que incluye la circuncisión como parte de su salvación en esos tiempos. Sobre este pasaje Pablo está hablando y enseñando sobre esa enseñanza que no estaba bien. Ahora, circuncisión en el Antiguo Testamento nunca fue para traer salvación para una persona. Fue un símbolo que Dios dio a ¿quién? A Abraham, del pacto con él, enseñando que los hijos de Abraham iban a ser hijos de Dios. Vamos rápido a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 11. Hablando sobre Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham y los hijos de Israel tenían un símbolo físico sobre su relación con el Señor, con Dios. Pero sabemos por este versículo que Abraham fue padre también de los que no fueron circuncidados. Y lo que aprendemos esta noche es que salvación es una limpieza espiritual, no es de algo físico como fue la circuncisión de la carne. Por eso Colosenses capítulo 2 versículo 11 dice que fuimos circuncidados con circuncisión no hecha
de mano. Aquí esa frase no hecha de mano es bien importante para nosotros entender en este versículo que es circuncisión. Primero que mover el primer símbolo, que es en un corazón renovado sobre circuncisión. Ahora, esa frase, como hablé, hecho sin mano, significa que cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador o Jesucristo, el Espíritu Santo renueva su corazón por dentro. Esa es una marca que fue hecho por el Espíritu Santo. Pablo está hablando aquí de una limpieza espiritual. Cuando habla sobre la circuncisión aquí en este versículo, no significa algo físico como habla en el Antiguo Testamento. Es algo, una limpieza espiritual. Mira lo que Pablo dice en Romanos, otra vez, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 29. Vamos a estar en Romanos algunas veces, o deje su dedo ahí en Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón en espíritu. Esa que es circuncisión que Pablo está hablando aquí en Colosenses. Dice: no en letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de quién, sino de Dios. El circuncisión que Pablo habla en Colosenses es algo espiritual. Tenemos que entender eso. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Dios regló nuestro corazón. Él te salvó. Él hizo una cirugía espiritual por dentro y por fuera. Todos nosotros podemos decir que cuando Dios te salvó a nosotros, fue un cambio por dentro de nuestro corazón. Y porque Él cambió nuestro corazón, las acciones que nosotros hacemos obviamente también cambiamos. Eso es un cambio por dentro y por fuera. Ahora depende de nosotros cómo vamos a vivir. ¿Okay? Si el Señor hace una cirugía espiritual por dentro y por fuera, ahora depende de nosotros mismos cómo nosotros vamos a vivir. Un doctor te puede hacer una cirugía en tu corazón, pero depende en ti para cuidarte después de esa cirugía. Él te puede limpiar todo si tú estás perfecto cuando saliste del hospital. Ahora depende en ti si tu corazón va a mantenerse limpio y bueno hasta el final. Y ese espiritualmente el Señor le limpia a nosotros por dentro, ¿verdad? Y ahora depende de nosotros si vamos a seguir viviendo nuestra vida cristiana como Dios quiere. Tenemos que poner nuestra parte. Las personas que están enfermos y dicen no pueda comer el azúcar porque te va a dañar el cuerpo, no pueda comer esto y esto y esto, pues depende en ti para hacerlo. Si no lo haces, pues ¿qué pasa? Pues obviamente entra otra vez en el hospital y sigue lo mismo. Y espiritualmente depende de nosotros para seguir leyendo la Biblia, orando, asistiendo a la iglesia, para seguir con nuestra vida cristiana. Y Dios le da el Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros con eso. El Espíritu Santo le guía, le enseña para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Efesios capítulo 1, lo voy a mencionar, Efesios 1:13 dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Demos gracias al Señor que tenemos Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿verdad? Amén. No solamente vemos una limpieza espiritual, pero vemos una renovación espiritual. Versículo 11, la segunda parte dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí cuando dice al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es la persona antes
que recibe a Jesucristo como Salvador, como nosotros fuimos antes de salvación. Una persona sin Cristo no tiene esperanza de ganar la batalla del pecado. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, podemos ganar esa batalla del pecado. Ahora que esa persona fue circuncidado, no echa a mano, como dice Pablo, no está en la mano de Satanás, está en la mano de Dios. Ahora él fue librado, esa persona salvo, fue librado por la cruz y el trabajo del Espíritu Santo. Él fue renovado en su corazón y ahora es hijo de Dios. Romanos capítulo 6, otra vez ya Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 6, versículo 6 y 7 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Muchos conocen a Jesucristo y quieren regresar al viejo hombre. Muchos cristianos cuando reciben a Jesucristo también quieren regresar al viejo hombre en los pecados, en los caminos pecaminosos que ellos pasan. Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos allá un momento. Efesios 4, 22. Dice el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos. Versículo 23: y también renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto es por la circuncisión de Cristo. Ahora, cuando se habla sobre la circuncisión del Nuevo Testamento, habla sobre el corazón, un cambio por dentro de nosotros que después sale por nuestras acciones. El primer símbolo es un corazón renovado. Número 2, el segundo símbolo en este pasaje es una identidad, decirlo bien, identidad, todavía no suena bien, identidad, no salía bien en mi cabeza. Identidad resucitado o el bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice Colosenses 2, 12: sepultados con él en el bautismo, es el segundo símbolo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Circuncisión es un símbolo de separación de pecado, victoria del pecado, pero el bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo. Vemos en versículo 12 que somos sepultados con él en el bautismo. Bautismo es la identificación con Dios sobre su muerte, entierro y su resurrección. Pero también es importante en el bautismo que estamos identificando muerte a nuestra vida vieja. Estamos siendo a la vida nueva, a la vida vieja,
y resurrección a la vida nueva con Cristo. Y eso que el versículo 12 le dice. Ahora vamos otra vez a Romanos, ahí donde estábamos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Vida nueva. Tenemos que vivir una vida nueva en Cristo. Y nosotros experimentamos victoria en nuestra vida cuando estamos sepultados con Él. No solamente estamos sepultados con Él, pero versículo 12 en nuestro texto, Colosenses 2:12, estamos resucitados con Él. No solamente sepultados con Él, pero también, ese mismo versículo, resucitados con Él. Y tenemos esa esperanza que como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él cuando Él venga otra vez. ¿Cuántos están preparados para ser resucitados con el Señor? Ojalá que sea esta noche. Estamos sepultados con Él, resucitados con Él y también estamos vivos con Él. Vamos al versículo 13, Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Demos gracias a Dios que cuando somos salvos tenemos vida con Él. Y gracias a Dios que Él nos perdona a nuestros pecados, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor que cuando yo hago un pecado, yo puedo venir delante del Señor, pedirle perdón. Y la Biblia dice que Él nunca se va a recordar de ese pecado otra vez. Nosotros lo recordamos cuando una persona le hace algo malo y a veces lo recordamos por muchos años. Pero la Biblia dice que Dios, cuando nosotros pecamos y le pedimos perdón, Él nunca se olvida o se recuerda de ese pecado. Versículo 13 dice: os dio vida juntamente con ¿quién? Con Él. Una persona que no tiene Jesucristo no tiene vida juntamente con Él. No tiene el Espíritu Santo viviendo en Él. Cuando Él hace algo mal, no le molesta. Ojalá que cada persona esta noche, cuando hacen algo mal, dentro de ello le va a molestar. Si no te molesta, tienes que verificar si es salvo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo debe de enseñarte que ese pecado es malo. Cuando él ni se da cuenta, la persona ni se da cuenta que está haciendo cosa mala. Una persona que no conoce a Jesucristo no se da cuenta cuando está haciendo algo mal. Y los otros que son cristianos sí le damos cuenta. Pero una persona que está juntamente con Él, tiene el Espíritu Santo viviendo en Él, y cuando hace algo mal, le molesta porque Él sabe que no agradan a Dios. ¿Cuántos están viviendo una vida que está juntamente con Él esta noche? Ustedes se dan cuenta que un día tú estabas en el camino para el infierno. Tenemos que recordarnos eso, que antes de salvación nosotros estábamos en el camino para el infierno, pero ahora que tenemos Jesucristo, estamos en el camino ¿para qué? Para el cielo. Debemos dar gracias a Dios por eso. Pero hay personas que cuando tú le preguntas si es salvo, te dicen sí,
pero lo dicen sin ánimo, como si no están felices. No sé cuántas personas ha preguntado a una persona sobre su salvación. Dice, ¿eres salvo? Y le dicen, sí, o sin ese ánimo, sin esa alegría, ¿verdad? Que sí, yo soy salvo y cuando Dios venga otra vez, yo voy a estar en el cielo con Él. Y no tienen ese ánimo, ese fuego, alegría que el Señor le hizo o hizo ese sacrificio para Él y son salvos. Nosotros debemos de tener esa alegría en nuestra vida, sabiendo que nosotros recibimos ese sacrificio que Dios hizo en la cruz para nosotros. Y un día va a venir algo bueno. Estaba hablando con Sem esta mañana y estamos hablando sobre el cielo, que va a estar en el cielo, cosas buenas. Estamos bromando sobre la comida y todo así. ¿Qué le gustaríamos ver en el cielo? Alguno de esos no era bíblico, no le enseña la Biblia algunas de esas cosas que queríamos nosotros, pero a veces nosotros pensamos y pensamos, wow, qué bonito, qué bueno va a ser el cielo cuando llegamos allá, ¿verdad? Que no va, como mencionamos, no hay dolor, no hay tristeza, y qué bueno que vamos a estar allá con el Señor a ese tiempo. Por eso a veces yo siempre digo, lo más rápido que venga, lo más bueno. Yo sé que a veces hacemos broma con Sam, que no quiero mansión mío al lado de él. Ya sufrí los años aquí en Mayagüez con Sam y Evelio, pero estamos en diferentes partes del cielo. Sabemos que tenemos a Dios en el lado de nosotros, ayudándonos en los tiempos difíciles. ¿Cómo tú estás andando todo el día? Otros pueden ver que tú tienes Jesucristo en tu vida. Cuando una persona te ve a ti, ellos ven esa alegría, ese gozo que tú eres diferente del mundo, que tú tienes algo especial, algo diferente que ellos necesitan. Tienen Jesucristo en su vida y ellos deben desear lo que nosotros tenemos. Hay personas que dicen, que me hablaba a mí, dice, lo que esa persona tiene, yo lo quiero, porque ellos ven una diferencia en su vida, y lo que esa persona tenía fue Jesucristo en su vida. Por eso tenía esa alegría y siempre se estaba riendo en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, tiempo en su vida. Ellos vieron, wow, esa persona es tremendo en estos días de tribulación. Yo quiero lo que yo quiero. Tu familia y tus amigos pueden decir eso de ti. Yo quiero lo que Visita tiene. Yo quiero lo que Sem tiene. Yo quiero lo que Natalia tiene. Yo quiero lo que Julio tiene. Yo quiero esa misma alegría, la salvación que ellos tienen. Entonces, esta noche vemos tres símbolos. Primero, un corazón renovado, circuncisión. Segundo, una identidad resucitada, el bautismo. Y número 3 y último, un castigo eliminado. Un castigo eliminado. Esto es una eliminación completa. No es una parte de una eliminación. Cuando está eliminado, es una eliminación completa. Y esa eliminación, no sé si lo estoy diciendo bien, eliminación es por la gracia de Dios. Y si no era por la gracia, nosotros estuviéramos perdidos. Si no era por la gracia de Dios, nosotros estuviéramos perdidos. Versículo 14, Colosenses 2, 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vemos en este versículo que Dios eliminó el castigo. Versículo 14 dice, anulando, que significa cancelando el acta de los decretos
que significa las ordenanzas que había contra nosotros. Nadie de nosotros le gusta ver cosas escritas de cosas contra de nosotros. Esos decretos que habla aquí en el versículo, que había contra nosotros, decía, están cortos de la gloria de Dios, están cortos para llegar para el cielo según las ordenanzas. Dice en el versículo 14 que fue quitado del medio y clavado en la cruz. A nosotros no acusaron por las ordenanzas de la ley, y estábamos siendo acusados por el diablo, y estábamos culpables porque nos quedamos cortos de la gloria de Dios, y Dios quitó ese castigo que estaba por nosotros. Este versículo dice que Dios pagó en completo el pago de nuestros pecados. Fue completamente, no fue eliminado completo, no fue parte, pero fue completamente eliminado. Y cuando nosotros pecamos y nosotros le pedimos perdón, Dios nunca se recuerda de ese pecado otra vez, porque Él ya hizo el pago completo para nuestros pecados. La sangre de Jesús le limpia de todos los pecados, no algunos pecados, ¿verdad?, pero todos los pecados de nosotros. Y todas esas ordenanzas que decía culpable, las ordenanzas decía culpable, ahora dice perdonado, porque el poder de la gracia de Dios, de nuestro Dios. No solamente el castigo está eliminado, pero también vemos que todavía queda un sacrificio. Versículo 14 otra vez. Dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo de en medio, y el último parte dice, y clavándola en la, ¿dónde? En la cruz. Dios tomó esa deuda de pecado. Él tomó el castigo. Él tomó esa deuda que tú no podías pagar. Y Él tomó esa ordenanza que dijo que tú eras un fracaso, que tú estabas en el camino para el infierno. Y Jesús tomó todo esto y lo clavó, ¿dónde? En la cruz. Y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Y debemos dar gracias a Dios por la gracia que Dios le da a nosotros. Nosotros tenemos una deuda que nosotros no podemos pagar. Y Jesús fue a la cruz y Él hizo el pago para nosotros. Y nosotros no venimos para la iglesia para ser más completos en Él. Y nosotros no venimos los cultos, domingo por la mañana, domingo por la noche, los miércoles. No venimos a la iglesia para ser más completo en Él. Nosotros no venimos para la iglesia para buscar más amor de Dios. No estamos aquí para recibir más perdón, porque en el momento que Jesús te salvó, tú recibiste todo el amor y el perdón que tú necesitabas para toda tu vida. Nosotros estamos aquí en la iglesia, todos los servicios, porque estamos agradecidos por todo que Él hizo por mí. Y por eso nosotros estamos en la iglesia. Estamos aquí porque estamos agradecidos por todo que hizo por mí. Y Dios se merece nuestra fidelidad. Y yo estoy fiel al Señor, leo mi Biblia, hablo a otros de Él, porque yo estoy agradecido del pago que Jesús hizo en la cruz por mí, y por eso nosotros servimos a Dios. No llegues a ese tiempo en tu vida que tú dices, yo tengo que estar en la iglesia, ¿okay? O hay personas que dicen, yo tengo que estar aquí, ¿verdad? Yo tengo que estar aquí, y se ponen tienen esa actitud
no el deseo que quieren a venir para la iglesia. Yo quiero a venir para la iglesia porque quiero agradar a Dios, quiero a servir a Dios, pero a veces tenemos esa actitud diciendo, yo tengo que venir a la iglesia. Tenemos a decir, yo tengo el privilegio, ¿verdad? El privilegio de venir y a servir a Dios en la iglesia. Eso debe ser nuestra actitud. Vamos a hablar sobre este versículo 15 más en la próxima semana, pero vamos a mirar el versículo 15. Dice, y despojando, que después, antes del versículo 14, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿verdad? ¿Cómo se dice la otra palabra? Triunfando sobre ellos en la cruz. Y vamos a mirar este versículo un poquito más la semana que viene, pero quería mencionarlo porque también cabe con el versículo 14. Sobre este pasaje vemos los tres símbolos: circuncisión, el bautismo y la última, que fue la carta de una deuda que fue pago. Vamos a dar gracias a Dios esta noche por todo que Él hizo por nosotros. Amén. El perdón que Él le da a nosotros, todo que Él puso y lo puso en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de estar en la iglesia sirviendo a Él. No deje que sea una actitud que yo tengo que venir a la iglesia porque me están forzando. Hay muchos jóvenes que dicen, yo tengo que ir porque si no mi mamá me va a dar una pena. Bueno, a forzar a nuestros jóvenes que siguen viniendo, pero jóvenes, tengan la actitud, ¿verdad? Alex, Shirley, Nicole, Carlos, que yo quiero estar en la iglesia. Estar en la iglesia es un privilegio de estar sirviendo al Señor. Y también a los adultos también. Nosotros a veces tenemos la actitud que yo tengo que estar aquí para el pastor que me vea en la iglesia. Pero no deje que sea así. Venga a la iglesia porque tú estás agradecido, ¿verdad?, por lo que Dios hizo para nosotros. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Señor, te damos gracias por estos versículos en Colosenses. Te pedimos que nosotros podamos atender y a estar agradecidos de estar en tu casa, agradecido por el sacrificio que tú hiciste en la cruz para nosotros. Ayúdanos a tener ese deseo de siempre estar en tu casa. Los domingos por la mañana, por la noche, los martes, los miércoles. Señor, que nosotros podemos pensar y estar gozosos en que podemos aprender más de ti. Porque tú has sido un sacrificio tan grande para nosotros. Y te damos gracias por eso. Ayúdanos a querer, a servirte a ti y a hablar sobre ese sacrificio a los que no conocen a ti como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.